también de los comercios minoristas. Vamos a quedarnos con el tema de la economía, pero les decía, es interesante ver qué pasa con el presupuesto, porque este gobierno viene sin presupuesto hasta aquí, ¿no? Viene con el que tiene, pero de 2023. El de 2023. Exacto. Imaginemos entonces que tenemos ahí dos cuestiones. Por un lado, un presupuesto que es muy exiguo, que no tiene nada que ver con toda esta inflación que tuvimos en estos últimos meses, y además que también permite cierta discrecionalidad o cierta opacidad por parte del Ejecutivo. ¿Cómo es el presupuesto 2026? ¿Qué sabemos del presupuesto 2026? Se lo voy a preguntar a Ariel Rauschenberger, diputado nacional de Unión por la Patria, por La Pampa. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, Felicita, buen día para vos, para todo el equipo y la audiencia. Gracias por recibirnos. Gracias a vos. Tírame 3, 4 puntas para entender por dónde va el presupuesto 2026. Mira, el proyecto de presupuesto 2026 que presentó el Gobierno Nacional sigue con la política de ajuste que se implementó desde el primer momento en que este gobierno asumió. Recorta y desfinancia la educación. Hay artículos que eliminan la garantía de financiamiento en educación técnica, en ciencia y tecnología. Un país que no apuesta a la educación y a la ciencia y a la tecnología no tiene posibilidad de desarrollarse. Hay un presupuesto que deja el bono congelado de 70.000 pesos para todo el año que viene. O sea que sí, van a ser 3 años de bono a 70.000 pesos. Exacto, de marzo de 2024 a 70.000. Sí. Sigue con ese mismo monto el proyecto que el gobierno plantea para el año que viene. Un presupuesto que en el caso de las provincias patagónicas nos elimina la garantía de la reducción de la tarifa del gas residencial en el 50%, bueno, esa garantía no existe más, pasa a depender de la discrecionalidad del gobierno nacional, que ya sabemos que con las medidas de restricción que está tomando, seguramente esa reducción va a ser mucho menor o puede llegar a no existir. Y un presupuesto que, bueno, continúa con el tema de la deuda, plantea, o sea, deja entrever que va a haber un canje de deuda, porque quita condiciones necesarias que hoy plantea la Ley de Administración Financiera, cuando hay un canje de deuda, que tenés 3 requisitos, tasa, plazo y monto, o sea, menor tasa, mayor plazo o una quita en el monto. De esas 3 condiciones se tienen que cumplir 2. Actualmente es así, bueno, el proyecto que plantea el Gobierno Nacional, eso lo modifica y lo deja librado al mercado, con lo cual esto seguramente, si hay una renegociación, va a ser en perjuicio de la Argentina y no claro a favor, como era lo que plantea la ley que hoy está vigente. Y bueno, y después no se habla de producción ni de trabajo. No está en los planes. O sea, es un presupuesto que la industria, que las pymes, que la producción nacional no parece como una prioridad dentro de ese proyecto. Ariel, discúlpame, creo que no sé si lo mencionaste, me parece que no. Lo de la asignación universal por hijo se congela también, que era algo que hasta acá se venía actualizando. Sí, a ver, el presupuesto tiene un artículo que es el 74, el 73, perdón, que es el que elimina la movilidad que hoy tienen todos los que sean asignaciones familiares. Con lo cual, creo que en esto el camino que va a seguir las asignaciones familiares va a ser lo mismo que el bono de jubilados, o sea, de la mínima, ¿no? Claro. Va camino a la discrecionalidad del Ejecutivo, que bueno, por la historia y como se ha manejado hasta ahora, aquello que no tiene una fórmula obligatoria de movilidad pasa a quedar congelado, con lo cual ese es el riesgo que esto significa. Y te cuento, o sea, hay una medida que tomó el Gobierno Nacional por el cual perjudicó a quienes percibían asignaciones familiares, que era bajar aumentar el monto a partir del cual se recibían, o sea, el monto de sueldo a partir del cual se recibían asignaciones familiares. Eso lo hizo a poco de asumir, y ahora lo que hace es congelar, o sea, sacarle la movilidad, sí, con lo cual es un congelamiento en la práctica de las asignaciones familiares, con lo que significa y el impacto que tienen las asignaciones en el bolsillo de los trabajadores y bueno, y de quien la perciben. Ariel, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. Te hago una pregunta que tiene que ver con la composición y las votaciones esperadas dentro del cuerpo. Uno pensaría que con la radiografía, el panorama que planteás, los diputados y senadores electos por el peronismo deberían oponerse cuanto menos a este proyecto. ¿Qué esperás que suceda, sobre todo en la Cámara Baja, de la cual formás parte, con los 98 diputados de Unión por la Patria, que hasta ahora se han mostrado como un bloque bastante uniforme? Bueno, mira, en primer lugar, y te agrego otro punto más
antes de responder la pregunta, te agrego otro punto más que es muy importante para las provincias. O sea, las provincias no son tenidas en cuenta, en general no son tenidas en cuenta como cuestión general en este presupuesto. El presidente habló de consenso con los gobernadores, pero el dictamen de mayoría, que es el del oficialismo, que se aprobó hace unos días en la Comisión de Presupuesto, no contempla ninguna modificación, ningún cambio al proyecto original. Nosotros por eso es que presentamos un dictamen pidiendo la reformulación de lo que había hecho el gobierno y planteando algunas cuestiones muy puntuales, como las que hablamos, y bueno, y el tema de las provincias en particular. Hay un tema que nosotros, como La Pampa y 12 provincias más que no transfirieron su sistema jubilatorio, Sí. y bueno, la Nación se tiene que hacer cargo de una parte de ese déficit. Bueno, desde que asumió este gobierno no ha transferido un solo peso. Qué difícil, La Pampa está tanto en juicio. tiempo sostener eso. Y bueno, y eso está impactando porque las provincias están poniendo el dinero para que los jubilados provinciales puedan cobrar en término. Sí. Pero bueno, la pregunta es hasta cuándo se va a soportar ese ahogo financiero. Por lo tanto, o sea, creo que nosotros, como te decía, planteamos un dictamen reformulando todos estos temas, incluyendo los puntos que entendemos importantes, como también lo que es el financiamiento a las universidades y a la salud pediátrica. Pero bueno, esto, nosotros la idea es un poco ver si la semana que viene podemos lograr el consenso con nuestros bloques de la oposición, con los cuales consensuamos en su momento el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto para que tuviera un tratamiento, o sea, unas comisiones tratando el tema con funcionarios que nos visitaran y explicaran el presupuesto, que vinieron muy pocos, y con una fecha de dictamen que fue el 4 de noviembre. Pero bueno, ese consenso estuvo en ese momento. Hoy no se estarían logrando la cantidad de votos necesarias para hacer una sesión la semana que viene para tratar el presupuesto, porque nosotros entendemos que tiene que haber un presupuesto, pero un presupuesto que sea sustentable y que contemple aspectos como los que estábamos señalando. Y así como está el proyecto, no es factible aprobarlo. Veremos qué pasa, porque seguramente el gobierno ya lo está haciendo reuniones con gobernadores aliados como para tratarlo después del 10. A Silioto no lo citó, ¿verdad? Porque vi que en la nómina había 4 fuera, pero como Silioto estuvo en la foto anterior, lo contaban como quizás lo convocaban a una reunión. No, a ver, hasta ahora que yo sepa, el gobernador no lo han convocado. Okay. Sí, a la reunión después de las elecciones, que nuestro gobernador ese mismo domingo del 26 de octubre pidió o manifestó la decisión y el ánimo y la voluntad de dialogar, y que aparte es necesario, entendemos, el diálogo entre el gobierno nacional y las provincias, porque bueno, el país no es unitario, sino que es federal, y como el presupuesto no contempla las necesidades de las provincias, entendemos que es importante el rol de los gobernadores, pero bueno, con un presupuesto que, como estamos hablando, que sea sustentable, y que el equilibrio de uno, que es hasta ahora el gobierno nacional, no sea a costa del desequilibrio de otros, como son las provincias, por ejemplo, los jubilados, bueno, la discapacidad, tantos sectores que se están viendo afectados, pero en particular las provincias son quienes más están aportando a este equilibrio fiscal, entre comillas, creo que ficticio, que tiene Nación. Y un dato que por ahí también lo comento es respecto a la presión tributaria, porque se está hablando mucho de reforma tributaria. Te quería preguntar justamente, por estos días, pero el proyecto que el gobierno nacional tiene dictamen, tratarlo ahora, o si después veremos qué pasa después del 10 de diciembre, lo que hace es aumentar la presión tributaria, y del 2025 la presión tributaria es 21,30 y el proyecto de 2026 plantea 21,80, o sea que lejos de bajar impuestos hay un crecimiento de la presión tributaria. Veremos qué pasa, qué contiene la reforma fiscal y si realmente ahí hay alguna baja de impuestos, pero bueno, escrito no hay nada. Y de lo poco que se sabe, o de lo mucho que se está tirando como versión, la eliminación del monotributo es uno de los puntos que... Eso te quiero preguntar antes de que cierre Jair la entrevista. Te quería preguntar, ¿qué significa hoy? Yo sé que no está la letra, obviamente, lo sabemos porque Caputo lo desliza, porque hay un acuerdo con el fondo, porque Milei no lo niega, si bien se enoja con quienes lo difunden, tampoco lo niega. ¿Qué significa hoy para un monotributista que le digan, vas a pasar a ser autónomo? Mira, Felicita, lo de la cuestión del monotributo está en el acuerdo con el fondo, que nunca lo mostraron, pero que luego cuando se conoció, sin pasar por el Congreso, está que la reforma fiscal va a ser neutra.
Neutra quiere decir que la recaudación no puede bajar, sino que se tiene que mantener la recaudación, Ajá. con lo cual si a unos le bajan, a otros les van a aumentar. ¿Está? Entonces yo cuando fue el director ejecutivo de ARCA, le pregunté si el criterio de esa reforma fiscal iba a ser el mismo que aplicaron cuando bajaron bienes personales a los conceptos de patrimonios y aumentaron el impuesto a la ganancia a los trabajadores. No, me contestó, por supuesto. Pero bueno, el hecho de que esto ya se plantee como que estaban en el acuerdo con el fondo, que el monotributo tenía que entrar en una etapa de transición, bueno, ahora están hablando de eliminación, significa que hoy en día el monotributista está pagando una cuota fija, o sea, que va variando de acuerdo a cómo cada determinada cantidad de meses se recategoriza según si aumenta o no la facturación. Hay distintas categorías con distintos montos de impuestos, ¿no? Que contempla también lo que es la cuestión de IVA, ganancias, todos los impuestos nacionales, y el tema de la cuestión jubilatoria. El hecho de pasar a ser autónomo implica que pasa a pagar, tiene que ser responsable inscrito, entonces el IVA lo tiene que empezar a presentar todos los meses de declaración jurada de lo que compra y lo que vende, va a empezar a pagar impuesto a las ganancias, que depende de los ingresos que tenga, bueno, hay una alícuota que llega hasta el 35%, y esto, en principio, así a simple vista, incrementa la presión fiscal. Hay que ver cómo se instrumenta y como decimos, cuál es la letra chica, pero a simple, o sea, la primera impresión es que va a aumentar el costo para aquel que hoy es monotributista, el hecho de pasar a ser autónomo. Es un golpe terrible, sería un golpe terrible para los monotributistas. Ariel, estamos hablando, felicita de más de 3.200.000 argentinos que están en el régimen del monotributo. Te hago una más, Ariel, tiene que ver con si, bueno, decías lo complicado que está para esta semana o la próxima convocar a sesiones, probablemente se discuta en extraordinarias. Preguntarte si la discusión del presupuesto se puede leer como un primer round de cara a lo que después va a ser el debate por una hipotética reforma laboral que impulse este gobierno. Mira, creo que el gobierno, no sé, yo creo que va a ir por todo, no creo que vaya solamente por el presupuesto, porque como veníamos hablando recién, antes de la laboral te toco la fiscal, el presupuesto lo que contiene es un aumento de la presión fiscal. Si el gobierno dice que va a hacer una reforma fiscal, seguramente esto va a impactar en los ingresos. Entonces, el presupuesto no puede estar descolgado, por lo menos si hablamos de un criterio razonable, no puede estar descolgado la reforma fiscal del presupuesto, porque lo que se reforme el impuesto va a impactar a partir del año que viene, y no podemos estar aprobando un presupuesto primero y después el otro día o posterior a eso hacer una reforma fiscal, o sea, porque va a impactar, salvo que en esa misma reforma fiscal corrija o adecue el impacto que tenga en el presupuesto. Con lo tanto, creo que el presupuesto y la fiscal va a ir junto. La previsional también, que se está hablando, va a tener impacto en cuál va a ser el esquema en el sistema de seguridad social, que es uno de los principales gastos desde el punto de vista de lo que tiene el presupuesto. Y bueno, y lo laboral creo que también va a estar en la discusión. Ahí sí quizás puede ser que no sea tan inmediato, tampoco sabemos qué van a incluir en extraordinarias y por qué periodo va a ser. Pero yo creo que sí va a ser el presupuesto va a ser un punto de partida, junto con la fiscal, me parece, y la previsional, para ver qué mayorías consigue el gobierno y qué tan cerca van a estar o no los aliados, los dialoguistas, y a qué costo, ¿no? Porque la verdad que, como te decía, el presupuesto así como está, sin que contenga cuestiones que son básicas para las provincias, lo veo muy difícil acompañarlo. No sé si es difícil acompañarlo, no es imposible, ¿no? El acompañamiento en las condiciones así como está planteado. Bien. Ariel, muchas gracias por recibirnos, No, el gusto es mío, gracias a ustedes y un abrazo. Que tengan buena semana. Hasta luego. Estamos escuchando al diputado Ariel Rauschenberg, la verdad que muy preocupante todo lo que nos está contando, no solamente lo del presupuesto, esto de la reforma tributaria, o sea, si tienen que recaudar más, pero le van a bajar impuestos a los que más tienen, adivina, no está tan difícil quiénes son los que más van a tributar, ¿no? Que ya están tributando más, pero van a tributar más todavía. Totalmente, el monotributo que de arranque es un sistema que es una cagada, ¿no? Porque básicamente lo que te hace es cargar con las cargas previsionales sobre la espalda del trabajador. Ahora podría ser peor todavía, y te sumo algo más, ya hubo reunión del gobierno. De precarización, ¿no? Totalmente, el Estado es el principal precarizador a través del formato monotributista. Te sumo que el gobierno ya tuvo reunión, como habíamos contado la semana pasada, con Frigerio.
ahora sí. con Esdero de Chaco, Sí. y está por tener la reunión con Beretilnec. Exactamente. A Beretilnec no le quedó no digo con qué negociar, porque no le quedó ningún legislador. Pero Es tiene curiosa. narcodiputados, ¿no hay alguno Y bueno, con el que algo puede tendrá tener? para negociar, decimos, bueno, Freddy, no un amigo sabemos. en Estados Unidos, algo. Bueno. Pero bueno, ahí está el ministro del Interior, que no tiene billetera, pero que tiene la obligación de ir reuniéndose con cada uno de los gobernadores y adelantándoles cómo es el panorama. Antes de irnos a la tanda, quiero invitarlos, qué ganas de ir a ver a la Delio Valdés. ¿Cuándo es esto? El 27. ¿Cómo fenómeno. estás para el 27? Hermoso, banda cooperativa además y de primerísimo nivel. Gran beneficio, atenti a la comunidad de la 530. La Delio Valdés presenta El Desvelo, reconocida orquesta de cumbia latinoamericana con más de 15 años de trayectoria. Presenta en vivo su esperado sexto álbum que se llama así, El Desvelo. Las entradas van desde los 40.000 pesos. Forma parte de nuestra comunidad en la M530 y accede a un 30% de descuento. Si no lo hiciste, puedes suscribirte en www.am530somosradio.com. Entradas limitadas, reitero, esto será el jueves 27 de noviembre en el Movistar Arena, puerta 19 horas, show 21 horas. Te tiré todas las coordenadas, después te lo voy a recordar. Full Clean, cuando tu casa o tu oficina huele bien y se ve impecable, es porque pasó Full Clean, fabricantes y distribuidores de toda la línea de limpieza, perfumería y papelería. Hace tu pedido a través de la página web www.fullclean.com.ar o llama al 11 68 79 90 49. Y además, mencionando a la M530, obtenés un 15% de descuento con cualquier medio de pago, con toda la limpieza y todo el aroma Full Clean. 13:32 minutos, queridos, queridas. Tenemos que hacer una tanda. Ya estamos de regreso. Somos Radio.